Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy les quiero hablar sobre cuando una casa donde vivió el narcisista, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Si en mi casa vivió una persona narcisista o yo vivo con una persona narcisista, mi casa se enferma. ¿A qué me refiero con esto? Es un decir, bíblicamente hablando específicamente, no habla de una casa enferma, pero sí habla de cómo una casa puede llenarse de demonios cuando yo le permito la entrada a este tipo de personas que obviamente viven en pecado. Entonces, este tipo de personas, como ya hemos hablado y todas las personas conocemos el término del narcisismo, son personas que hacen pues perversidad, maldad, son personas que no hay arrepentimiento en ellos, que constantemente viven en pecado, que siempre están pensando en sí mismos, que son amadores de sí mismos, que para ellos lo único importante, llámese mujer narcisista u hombre narcisista, porque estas personas pueden ser hombres o mujeres, lo que habita en ellos son demonios. Y vuelvo a repetirte como lo digo ya en mis últimos videos donde ya hablo muy enfatizando en la parte espiritual con los narcisistas, es porque ya es mi tema. El narcisismo yo ya tengo un tiempo hablándolo y es un tema el cual he investigado mucho, tanto en el área psicológica, que claro que creo que es muy cierto todo lo que la psicología dice con respecto a este tipo de personas, pero cuando me metí en la investigación también de lo espiritual, pues llegué a la conclusión con todo lo que he investigado, no solamente yo, sino otras personas que se dedican a hablar de estos temas, que este tema es espiritual y que lo que se mueve dentro de estas personas es 100% demoníaco. Son personas que están llenas de demonios, llenas de pecado, con falta de arrepentimiento y que no hay arrepentimiento alguno en ellos. Entonces, estas personas no es que Dios no pueda transformarlas o no puede cambiarlas, porque Dios es todopoderoso para hacer un cambio en estas personas, pero estas personas no van a cambiar porque psicológicamente hablando, la parte donde se crean las emociones de este tipo de personas y viene la emoción de la empatía, donde una persona normal, dentro de lo normal, piensa en las necesidades del otro, tanto de su pareja como hijos o personas externas, y que te duele lo que le sucede al otro, que tendría que ser lo normal en una persona, pues es una persona en la cual esta emoción no se creó y esta persona no siente absolutamente nada de dolor por el otro, no considera al otro y solamente cree que él es su propio Dios y solo se rige y solo actúa conforme a lo que le convenga a este tipo de personas. Estas personas están llamadas en la Biblia como estos hombres amadores de sí mismos que vendrán en los últimos tiempos. Y yo no es mi tarea tal, ¿verdad? Como ser humano, si me voy también del lado bíblico, que tengo que enfocarme también en ese tema, pues no es mi tarea hacerle pagar al otro, pero sí es mi tarea alejarme de este tipo de personas, como lo dice la Biblia, y sanar. Es mi responsabilidad sanar, no es mi culpa haber estado en una relación así, pero sí es mi responsabilidad sanar y alejarme de este tipo de personas, porque la Biblia dice muy claro: a estos evita. Pero el día de hoy me quiero enfocar en el tema sobre, después de que se fue el narcisista de mi casa se enfermó. Muchas personas han venido a buscarme al coach y me dicen, es más, no muchas, todas las personas que vienen a coach me dicen que en su casa empezaron a suceder cosas extrañas cuando el narcisista se fue, que su casa se vino a ruina, que no tienen dinero. Bueno, el día de hoy no me voy a enfocar en el espíritu de ruina, porque hay un espíritu de ruina que deja el narcisista después que se va, pero el espíritu del que te voy a hablar hoy es el espíritu de la casa enferma, por así llamarlo. Obviamente te vuelvo a repetir como lo dije en el video anterior, no es que en la Biblia venga un espíritu de enfermedad sobre tu casa, pero si hay demonios que enferman la casa donde tú vives. ¿Y a qué me refiero con enfermedad? Pues me refiero a todo esto de que se te descomponen cosas, de que económicamente no avanzas. Es un espíritu enfermo en casa. ¿Y por qué? Porque yo acepté dentro de mi casa. No es que yo sea una persona mala o que la maldad me persiga dentro de mi casa, o que realmente yo haya sido quien hizo algo raro en mi casa, porque muchas personas me pueden decir, es que yo jamás practiqué la brujería, yo jamás practiqué la hechicería. Es más, yo creo en Dios, pero
la persona con la que estuviste tiene puertas de pecado abiertas y cuando yo me uno a una persona o le permito la entrada a mi hogar, no nada más a personas narcisistas, ojo con quien dejo entrar a mi casa porque hay muchas personas que solamente entran a mi hogar para ver lo que tengo, para ver pues envidiar lo poco que tengo en muchas ocasiones. Déjame decirte que las personas envidiosas o malas también, como estas personas narcisistas, no envidian solamente dinero o lujos. Este tipo de personas envidian tal vez tu sonrisa, tu alegría, posiblemente tengas una casa humilde, pero este tipo de personas quisieran que tú no tuvieras ni siquiera tener esa paz, sino que tú no tuvieras esa paz que tú transmites cuando le abres las puertas a una persona mala en tu hogar. Entonces, el día de hoy te voy a hablar sobre los espíritus del narcisista que se quedan dentro de tu hogar cuando él sale y por qué entraron en tu casa si tú dices que pues eras una persona que buscaba a Dios, que cree en Dios, inclusive gente que realmente pues van a la iglesia, que cumplen con todos los estatutos de Dios. Desafortunadamente, si yo me casé con una persona que es narcisista o yo dejé entrar a vivir a mi hogar a una persona narcisista, inclusive si yo simplemente lo invité a pasar a mi casa como invitado, esta persona es probable que haya dejado adherido en mi hogar este tipo de demonios o espíritus, porque yo le di la entrada a mi hogar y este tipo de espíritus que se mueven a través de una persona narcisista son demoníacos. Es como el espíritu que ellos abren, que es el espíritu de la pornografía, lo que es pues en este caso la infidelidad, también que tienen sexo abierto con varias parejas. Hay narcisistas que inclusive practican orgías o hacen otro tipo de situaciones, lo cual abre puertas espirituales para que el enemigo entre, los demonios entren por medio de este tipo de puertas abiertas de pecado. Entonces, si yo estuve con una persona que abre estas puertas, desafortunadamente yo también abrí espiritualmente estas puertas y es como ya lo he hablado en nuestros videos, me ligo sexualmente y espiritualmente con este tipo de personas y los demonios del narcisista entran y se quedan en mi hogar si yo le di la entrada. Y también dependiendo qué tantas cosas hizo esta persona dentro, cuando vivía dentro de mi hogar. Entonces, el hecho de que yo eche fuera de mi casa y corra la persona narcisista y yo le diga, vete de mi casa, ya no quiero saber de ti, ya me di cuenta, ¿no?, de todo lo que estabas haciendo o ya definitivamente yo quiero que mi vida cambie. Pero si yo no hago una guerra espiritual dentro de mi hogar y no limpio mi casa y no me estoy refiriendo, ojo, con esas personas que después de que se ve el narcisista traen un brujo o visitan una persona que sea santera o compran algún hechizo en el Mercadito Juárez o en los lugares donde venden este tipo de santerías y llevan inciensos o copales o llevan un brujo inclusive para que eche fuera los demonios en mi casa. Lo único que estoy haciendo con este tipo de cosas, que es adivinación, ocultismo y santería, es abrirle la puerta a los demonios para que entren más demonios a mi hogar, además de los que ya dejé entrar cuando dejé entrar a mi casa a una persona pues que está llena de pecado como estas personas narcisistas. Entonces, ¿cuál es el modo correcto para yo poder hacer esto? Pues cuando el demonio entra, cuando este tipo de personas, vuelvo a repetirte, no es la persona en sí, sino el pecado que se mueve a través de estas personas. O sea, no quiero que crucifiquemos más al narcisista porque pues en realidad la persona, si tú ves a una persona narcisista, lo de afuera es lo de menos, lo de adentro es lo de más. Este tipo de personas están posesionadas completamente por espíritus malignos. Entonces, en realidad mi lucha no es contra el físico que estoy viendo, ni siquiera es la mente de estas personas, porque estas personas ni siquiera son inteligentes. Estas personas se están dejando mover, guiar por guías espíritus narcisistas, malignos, jezabélicos y todos los espíritus que menciona la Biblia. Por eso hacen tanta maldad sin importarles el otro. Se están endemoniados, estas personas están llenas de demonios. Entonces, cuando el narcisista se va, no hay paz en mi casa, habita el chismerío, porque eso es lo que traen los narcisistas, espíritus de chisme, de contiendas, de peleas, de gritos, de opresión. Dejan una opresión en tu casa, una carga espiritual. Hablando de los demonios, ¿no?, que te oprimen, la dejan dentro de tu casa. Aunque el narcisista ya se haya ido, no creas que los espíritus se van atrás del narcisista y tu casa ya nada más porque lo echaste fuera ya quedó
bien, no. Tú tienes que hacer un trabajo, primero interior, en tu corazón también, y después también en el ámbito espiritual, conforme a lo que dice la Biblia. Esto no es magia, esto no es un poder acá oculto, ni tienes que tampoco invocar cosas raras. Solamente el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo puede romper con estos contratos que tú hiciste con esta persona espiritualmente al ligarte. Entonces tú vas a sentir cuando la persona narcisista se va de tu casa que estás atado, opresión diabólica. ¿Qué es la opresión? Es como si algo espiritual estuviera sobre tu cabeza, lo sientes en muchas ocasiones, o en esta parte de la espalda, y sientes como si hubiera y habitara en tu hogar. Yo lo sentía así, cuando a mí me sucedió con personas narcisistas, yo sentía como una nube oscura en mi hogar. Y hay lugares también de la casa donde se siente más opresión que en otras. En muchas ocasiones a mí me llegó a tocar también, y ahora lo veo en muchos casos que vienen al coach conmigo, que me platican que dentro del hogar se movían cosas o escuchaban cosas raras, o como ya lo habíamos hablado, cuando una casa está enferma, después de una persona narcisista enferma por espíritus demoníacos, las cosas se descomponen, como te conté, se me quebraban las tazas, el refri puede llegar a descomponerse, la electricidad, las tuberías, y es donde habitan los demonios que dejó el narcisista, que también conlleva a un espíritu de ruina y destrucción, que también te voy a estar hablando sobre este espíritu después, y también te voy a hacer una oración orando para echar fuera de tu hogar todo espíritu de ruina, de destrucción, y todo espíritu que haya dejado de miseria sobre tu casa la persona narcisista. Entonces, como yo le di la entrada, mi casa se llena y se carga de demonios, y empieza a haber opresión diabólica, empieza a haber presencia diabólica. Por eso esta parte también donde tú dices, que es la disonancia, la famosa disonancia cognitiva, y que también se siente como si estuviera un demonio o un ángel, y así lo han puesto los psicólogos cuando hablan de estos temas y términos. En realidad es así. En la vida espiritual estás teniendo una lucha contra el bien y el mal mentalmente, y están peleando con tu mente para obviamente verte abajo, tirado. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, como tú le abriste la puerta en algún momento, sin saberlo obviamente, y con engaños, como actúa Satanás, así entró el enemigo a mi casa por medio de estas personas y los espíritus de esta persona. Entonces, son demonios que se quedaron ahí y están atacando después de que se fue tu hogar. Entonces, tú ves sombras, tú tienes miedo, y hay personas que duran años atrapados en esto porque no tienen esta información. Yo conozco muchas personas que me han dicho, es que yo fui con psicólogos, es que yo he ido con los mejores terapeutas, es que hasta he tomado medicamento, Joana, y no puedo salir de esto. Pues no, porque esto es espiritual. Necesitas llevar, además de una terapia que sí es necesaria, psicológica, para sanar las heridas también, pero necesitas llevar también una terapia en la cual tú sanes también espiritualmente, tanto tu cuerpo como tu casa, como tu mente, porque con estas personas y los demonios que se mueven a través de estas personas queda atado todo. Yo de verdad te puedo decir que en las experiencias que yo tuve con personas narcisistas, tanto en la lejanía como en la cercanía, las personas que yo les permití la entrada a mi casa, que eran tóxicas también o narcisistas, yo sentía que mi casa quedaba, en realidad yo ya no quería habitar ahí. Tenía que salir yo huyendo de esa casa porque siempre sentía como una esencia oscura dentro de mi casa, hasta que vine a los pies de Cristo y empecé a leer la Biblia y me empecé a dar cuenta que en realidad esto viene en la Biblia, y que hay una opresión demoníaca dentro de la persona que obviamente le dio entrada, como tú quieras, con engaños, que así nos engañan a estas personas, pero yo le di la entrada. Entonces ahora yo tengo que tomar la determinación de sacar al enemigo de mi casa, como vuelvo a repetir, de mi casa, de mi mente, de sanar mi corazón y echar fuera en el nombre de Jesús todo demonio de mi hogar, para que no siga atándome a la persona narcisista, ni siga teniendo poder sobre mi casa aunque ya se haya ido. Entonces, que no se te haga casualidad que si ya tienes tantos años queriendo desprenderte de esto y no has trabajado el área espiritual, pues posiblemente puedas seguir adelante por una ayuda terapéutica, pero si tú no echas fuera esos demonios que el narcisista dejó habitando en tu hogar, desafortunadamente vas a seguir estancado en muchas áreas de tu vida. Hay gente que vive engañada porque creen que con el puro hecho de pedir perdón,
después de haber cometido un error, pero abriste una puerta espiritual, si tú no le echas fuera en el nombre de Jesús a todos los demonios que habitaban en estas personas, pues tú dices, pero entonces, ¿por qué? O sea, y mucha gente dice, ¿no? La típica frase que a veces nos escudamos porque no sabemos, por falta de conocimiento, y decimos, es que Dios no me ama, o Dios no tiene misericordia de mí, porque mira, el narcisista anda como si nada y yo aquí sufriendo todas las consecuencias cuando él fue quien me engañó. Evidentemente el narcisista no anda como si nada, sino que los demonios hacen ver que tú veas eso, porque el demonio también cumple deseos, pero es el tarde que temprano va a pagar las consecuencias porque el demonio lo cobra caro también. En tu caso, tu tarea es sanar tú, perdonar tú, soltar tú y limpiar tu casa por completo. Porque si yo no echo fuera y tengo la creencia que solamente porque yo, bueno, ya me alejé de él, pedí perdón, Señor, perdóname por haber estado con esta persona que en realidad era una persona mala y bueno, ya quiero un cambio en mi vida, no es magia. Esto tiene que tener un trabajo interno, espiritual, hacer el contacto cero, porque si yo sigo abriéndole la puerta a esa persona narcisista y sigo esperanzada con que regrese, sigo permitiendo la entrada a que el demonio siga controlando mi vida. Entonces, este demonio no se va a ir porque yo le sigo abriendo la puerta, ¿no? Entonces, tengo que realmente abrir los ojos, echar fuera de mi hogar todo ataque espiritual y entonces todo esto va a salir de mi casa. Si tú viste que después de que se fue esta persona suceden todas estas cosas, que es lo más probable, como te lo estoy diciendo, porque así sucede, pues es que tu casa quedó enferma por los demonios que metió la persona narcisista, o que tú misma en algún momento llegaste a abrir la puerta también. Si visitaste santeros, si visitaste quien te hiciera un hechizo o un amarre para que el narcisista regresara, si fuiste a que te leyeran las cartas por la desesperación, tú tienes que cerrar todas estas puertas y echar fuera en el nombre de Jesús de tu hogar todas esas puertas al enemigo para que no siga entrando y destruyendo tu vida, porque si no, va a seguir haciendo destrucción en tu hogar. Y la única forma de sacar esto de tu casa es realmente, obviamente no permitiendo, te vuelvo a repetir, que el narcisista entre, porque va a volver a traer esa contaminación a tu casa, como la pornografía, las maldiciones, todo lo que traen los narcisistas en sí. Entonces va a seguir atacando mi hogar. Contacto cero es lo primero, porque incluyendo dejando una ventanita en WhatsApp. Yo he descubierto que aunque tú digas, no, pero yo soy más fuerte que esa persona, o sea, voy a triunfar para que la persona vea que yo estoy triunfando. Aguas, porque esto es un engaño también del enemigo. Primero es soberbia y segundo, tú no tienes que demostrarle nada al narcisista. Necesitas bloquearle y decidirlo echar fuera de tu vida para que tú puedas seguir avanzando. Si no, no vas a avanzar. Entonces tienes que ordenarle en el nombre de Jesús a ese espíritu que salga de tu casa. ¿Cómo? Peleando la guerra espiritual, alabanza, adoración, buscar la presencia de Dios, pero tienes que hacer una oración para echar fuera todos los demonios de tu hogar, ungir tu casa. Yo te recomiendo que unjas tu casa y voy a estar haciendo un video sobre cómo ungir tu casa después de haber pasado por todas estas situaciones y circunstancias. Ya sé que mucha gente va a decir, bueno, esta ya se metió de lleno con los demonios y ya anda todo su tema en los demonios. En este caso, el ministerio el cual yo estoy sirviendo es el ministerio de liberación, entonces por eso te hablo estos temas, pero hay muchos temas de los que se puede hablar con respecto al narcisismo, pero el tema principal son los demonios, porque en base a este tema, pues es como tú puedes ser libre. ¿Por qué? No porque yo me esté enfocando en el poder demoníaco, sino porque si yo no tengo la preparación para poder echar fuera de mi hogar todos estos espíritus que me ataron a la persona narcisista, pues voy a seguir atada a la persona narcisista. Y ahora no es un invento mío, no es que yo esté viendo demonios hasta en la sopa, sino que esto es bíblico. Y el día de hoy te quiero hablar sobre lo que dice la Biblia, no lo que digo yo conforme a este tema. Y Marcos 16:17 dice así con respecto a esto que yo te estoy hablando, para que tú te des una idea, ¿no? Y por qué, pues específicamente Dios habla de esto en la Biblia, porque sabía que nosotros íbamos a pasar por este tipo de circunstancias y nos íbamos a saber cómo tener el armamento. Pero aquí están las armas. Y Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes.
Y no nada más eso, dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, Dios sabía que íbamos a pasar por este tipo de circunstancias, situaciones, y tú sabes todo lo que pasa después de una relación narcisista. Te enfermas, todo te empieza a ir mal, no encuentras trabajo en ningún lado. Si tienes trabajo, no tienes ganas de ir, te sientes atado, te sientes enfermo, te sientes cansado, te sientes amarrado a la persona narcisista. Y es porque todo lo que te tiene amarrado a esa persona son los demonios que se movieron a través de estas personas. Te voy a leer también lo que dice Hechos 16, el capítulo 16 y el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, hablándole al demonio, ¿sí? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No necesitas ni de un hechizo, ni de un brujo, ni de barrer tu casa con ramitas, ni de ir a que te digan si vas a estar bien o mal, porque tienes el alma principal. Y sabes que yo creo, de cierta manera, de verdad te lo digo ahora, que conozco estos temas ya de la Biblia. No es religión, no te estoy hablando de una religión, no te estoy hablando de ve a tal iglesia, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice. Y de verdad que yo he descubierto que estos temas son muy verdaderos. Y ahora yo agradezco en mi vida que haya pasado una persona narcisista, o en este caso varias. Bueno, con una hubiera estado bien si yo hubiera realmente puesto mi atención en lo que Dios trataba de decirme, pero tuve que pasar por varias experiencias para poder comprender y llegar a estos temas, donde Dios tenía la respuesta para liberarme no solamente de este tipo de personas y relaciones, sino de muchas ataduras más que yo traía en mi vida y que todavía también sigo trabajando, porque esta es una batalla diaria, no se termina. Entonces, Hechos 19:12 te voy a leer: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces, este tipo de cosas se veían desde los tiempos de Jesús. Había personas malas, había personas que estaban llenas de demonios, pero también había personas que en este caso podría llamarse los hijos de Dios, los empáticos, los que estamos del lado de Dios. En este caso que íbamos a tener ese poder en el nombre de Jesús. No soy yo. No, yo no te estoy vendiendo una historia de yo puedo sacar demonios, porque es una vil mentira. Quien te diga eso te está mintiendo y lo único que quiere es sacarte dinero, o está del lado del de abajo, ¿no? Yo no tengo el poder para sacar demonios, sino que en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, tengo el poder de sacar y echar fuera demonios. Pero si Jesús no estuviera conmigo, yo en mis fuerzas no puedo sacar ni una mosca de mi casa. Entonces, en realidad, el poder que me da Jesús a través de la sangre de Dios, a través de la sangre derramada en la cruz con su Hijo Jesucristo, que resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre, es quien me da el poder para echar y tomar en mis manos la espada del Espíritu, que ya te he dicho que este es un arma para echar fuera los demonios en la vida de un narcisista. Me refiero que habitó en mi casa o en mi cuerpo, porque yo no puedo obligar al otro. Yo no puedo obligar al otro a cambiar, pero sí puedo cambiar yo, tomar las armas verdaderas para poderme desligar de este tipo de relaciones y para echar fuera de mi hogar, de mi vida, de mis finanzas, de mi trabajo, de la vida de mis hijos, en el nombre de Jesús, atar y reprender todo demonio al cual yo le abrí la puerta al estar con una persona narcisista. Entonces, si tú quieres limpiar tu casa, si tú quieres realmente echar fuera de tu casa todos estos espíritus que te tienen atado, enfermo, cansado, opresionado, tus finanzas en ruinas, empieza a buscar en la palabra de Dios toda esa manera en la cual Jesús echaba fuera a los demonios y sus discípulos también, porque Dios así lo dice en su palabra. Voy a estar haciendo una oración de cómo ungir tu casa y cómo echar fuera a los demonios de tu casa, y también después voy a estar hablando sobre el espíritu de ruina, que es cuando tú no encuentras trabajo, cuando económicamente todas las cosas te salen mal,
te voy a decir qué es lo que te lleva y por qué te lleva ahí la persona que tú dejaste entrar en tu casa narcisista, que es una persona que vive en el pecado. Vuelvo a repetirte, en sí no te enfoques en el narcisista, sino en los demonios que hay a través de estas personas. Y cuida de ahora en adelante a quién vas a dejar entrar a tu vida, porque no necesariamente tiene que ser una persona narcisista. Puedo dejar entrar en mi casa una persona que me tenga envidia, que me tenga coraje, una persona que me desee el mal, y estoy abriéndole la puerta al enemigo yo misma a mi casa. Entonces, pídele discernimiento al Espíritu Santo para que te muestre quién sí debe de entrar en tu vida y quién no. Y la próxima vez que inicies una relación, llámese de amistad o de cualquier tipo, primero pregúntale a Dios si esa amistad es conveniente o no. Y esa es la manera más certera en la cual tú te vas a dar cuenta y no volver a caer con una persona que lo único que quiere de ti es aprovecharse, lastimarte, robar, matar y destruir como lo hace el enemigo. Espero que les haya gustado este video. Si quieres que hable de algún tema, escríbeme en la cajita de los comentarios. Si necesitas liberación o si quieres también entrar al grupo de oración que nos reunimos los jueves, o quieres coach, con mucho gusto escríbeme a mi WhatsApp que voy a dejar en la cajita de los comentarios y con mucho gusto te estaré respondiendo lo más rápido posible. Gracias por acompañarme el día de hoy. Besos y bendiciones y gracias por estar aquí en Sanando el Corazón.